Muy buenos días. Hoy estamos ya empezando un nuevo mes. Estamos a 2 de agosto del 2020. El tiempo se está yendo rapidísimo. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero empezar con un versículo en Isaías 49, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Estas palabras las dice Dios Padre a Dios Hijo, es decir, a Jesucristo. Isaías 49:5. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. En la antigüedad era muy importante en los puertos, en la playa, que hubiera un faro. ¿Por qué era importante que hubiera un faro? Porque era la vida para las embarcaciones. Cuando las embarcaciones regresaban en la noche o cuando había mucha tormenta, mucha neblina y que se perdían por la marea y que no sabían hacia dónde llegar al puerto. Pues gracias a la luz del faro que podían identificar, la luz del faro, les indicaba el camino para poder llegar a buen puerto. Bueno, pues esa misma luz lo podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo en nuestra actualidad. El Señor Jesucristo es nuestro faro. Él es el único que puede guiarnos, indicarnos cuál es el camino para poder estar bien y llegar a la eternidad con Él en Él. Eso es lo que representa Jesucristo hoy en nuestras vidas. Es esa luz. Y cuando nos salimos de esa luz, entonces nos perdemos. Vamos a escuchar esta alabanza hermosa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a abrir nuestros oídos. Vamos a abrir nuestra alma, nuestro corazón. Y vamos a dedicarle esta alabanza a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, a quien amamos tanto. Muchas gracias, Dios, por permitirnos reunirnos y poder alabarte con nuestro corazón. Si tú te la sabes, cántala en casa.
Bueno, se interrumpió la alabanza, pero la palabra sigue. Vamos a empezar. Bien, pues hoy en la semana, a principio de semana, recibí unas preguntas muy interesantes y muy importantes. El día de hoy vamos a tratar de contestar estas preguntas y espero que con esto nos quede más claro a todos nosotros lo que es el quebrantamiento de nuestra alma, las bendiciones que trae el quebrantamiento y entender pues todo lo que le rodea al quebrantamiento para que nosotros podamos reflexionar y meditar si realmente nuestro corazón ya llegó a este punto del quebrantamiento. Bien, la pregunta número 1 dice así: ¿puede haber varios quebrantamientos en mi vida? La verdadera conversión empieza después del quebrantamiento del alma. Para quebrantar, para doblegar al alma, el Señor aprovecha nuestros errores, permitiendo el dolor, la angustia, el llanto, el sufrimiento, los problemas, hasta que nuestra alma entienda y acepte que necesitamos de Él para sobreponernos a la adversidad, a esos problemas, a esa desesperación, a ese sufrimiento, a la enfermedad, inclusive a la depresión. Y también necesitamos entender y comprender que a nadie le podemos echar la culpa de nuestros problemas. Así es. Si nosotros estamos transitando, si estamos viviendo, por ejemplo, en drogadicción, está claro que los problemas, que la desesperación, que la ansiedad, que la depresión es lo que nos empujó a probar la droga y a mantenernos ahí para poder sentirnos posiblemente bien. Sin embargo, el que toma la decisión es uno. Nadie toma la decisión por nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión para hacer las cosas de nuestro comportamiento y de nuestras emociones. Es decir, cuando yo me enojo, no puedo echarle la culpa a mi esposa, a mis hijos, o a mi jefe, o a la iglesia, o a Dios, mucho menos a Dios, de que por qué estoy enojado, es que tú me hiciste enojar. No, si yo me enojo es porque yo decidí enojarme. Así que cada uno de nosotros somos los que debemos de controlar nuestras emociones. Nadie más controla nuestras emociones más que uno. Excepto, hermanos, y esto es lo que debemos entender, comprender, aceptar y aplicar, nuestras emociones deben de depender de Cristo Jesús. Tenemos que entregarle nuestras emociones a Cristo Jesús, pero completa y plenamente. Bueno, pues esa entrega verdadera de nuestras emociones a Cristo Jesús llega después del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento podemos hacer esfuerzos por entregarle nuestras emociones a Jesús. Estamos aprendiendo a depender de Él, pero definitivamente es cuando después del quebrantamiento es cuando verdaderamente dependemos de Él. Hasta que el alma entienda y acepte que nuestra forma de pensar y en nuestras fuerzas todo nos sale mal. Hasta que nuestra alma entienda eso, que cuando actuamos en nuestras fuerzas, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, y que todo nos sale mal, y que nuestra alma definitivamente entiende, comprende y acepta que necesitamos a Cristo Jesús para que todo nos salga bien, entonces es que pasó el quebrantamiento. Que solo en Él vamos a estar bien
y no debemos hacer las cosas, y debemos hacer las cosas cuando Él nos dice y en dónde, y sin pretextos. Es decir, después del quebrantamiento es cuando verdaderamente vamos a hacer las cosas cuando Él nos diga, como Él nos diga y en dónde nos diga, y sin pretextos. Mientras que nosotros pongamos pretextos, eso quiere decir que entonces tal vez no hemos llegado a ese punto de quebrantamiento de nuestra alma. No hemos entendido que Dios es sabio y que sus pensamientos están muy por encima de nuestros pensamientos y por lo tanto su comportamiento está muy por encima de nuestro. Él se comporta muy diferente a nosotros. Él piensa diferente a nosotros. Hasta que aprendamos a depender de Él y tomarlo en cuenta en todo. Así es. Mientras que a Él, al Señor, a Dios, a Jesucristo, a su palabra, a sus principios, no dependamos de Él y que lo tomemos en cuenta en todo en nuestra vida, hasta entonces no hemos vivido un quebrantamiento. Hasta que aprendamos y aceptamos que buscar primeramente su reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces nos ha enseñado Dios esto, que debemos de ponerlo a Él por encima de cualquier situación, por encima de nuestra familia, por encima de nuestros hijos? Buscar primeramente su justicia, su reino, ¿verdad? Mientras que no lo hagamos, entonces no hemos llegado a ese quebrantamiento, no lo hemos entendido. Entonces, hermano, hermana, apunta lo siguiente, por favor. El quebrantamiento del alma es la rendición del alma, es ponerse a los pies de Cristo y estar dispuestos a servirle. Realmente ese es el quebrantamiento. A ver, lo vuelvo a repetir. El quebrantamiento es la rendición del alma, o sea, es la rendición de nuestro yo. Es la rendición de nuestro intelecto, de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones y de nuestra voluntad a Dios. Es ponerse a los pies de Cristo y estar dispuestos a servirle. Entonces, solamente hay un solo quebrantamiento en la vida. Solamente hay uno. Y posiblemente hay un segundo quebrantamiento, pero para todos aquellos que se van al mundo y que regresan a Dios. No lo puedo asegurar eso, porque gracias a Dios a mí no me ha pasado eso, ¿verdad? Desde que llegó mi quebranto, a partir de ahí, y gracias a Dios he seguido en su camino, porque así Dios me enseñó a decidirlo, ¿verdad? Porque ahora sé que todo lo que hemos aprendido, que sin Él yo no soy nada, que sin Él todo me sale mal, que sin Él tengo fuertes y grandes problemas en mi casa, en mi trabajo, en mi vida, y no sé cómo hacerlo sin Él. Entonces, gracias a que llegó el quebrantamiento en mi vida, a partir de ahí empezó la conversión real de mi vida, de mi yo. Entonces solamente un quebrantamiento. Y posiblemente hay un segundo cuando algún hermano, alguna hermana se regresa al mundo, se deja vencer por la tentación, empieza a vivir otra vez plenamente en el pecado, se aleja del Señor, pero por alguna situación o por las circunstancias que Dios le vuelve a permitir en su vida, vuelve a quebrantar su alma para que regrese a Él. Entonces es posible que se haya un segundo quebrantamiento. El quebrantamiento total y pleno es una experiencia personal con Dios. O sea, eso nos tiene que ver que bien claro a todos nosotros. El quebrantamiento es una experiencia personal con Dios. Tú y Dios. En la iglesia
o en las iglesias de Jesucristo, puede haber quebrantamientos parciales, pero no totales. Puede ser que durante la conferencia del pastor en domingo haya estado hablando de nuestros errores, en nuestros errores sobre los hijos, o a lo mejor del maltrato que hemos tenido hacia nuestra pareja. Y al final de esta conferencia, el pastor puede hacer el llamado para que pasemos al frente y empieza a ministrar el Espíritu Santo y el quebrantamiento de nuestra alma, pero es solamente en esa área de la conferencia, ¿sí? Entonces, en ese momento puede ser que sí llegue un quebrantamiento parcial por lo que escuchamos en ese día. Pero nuestra vida se compone de muchas áreas, de muchas emociones. Entonces, el quebrantamiento total y pleno surge solamente en esa relación íntima, tú con Dios. Cuando regresa el hijo pródigo, cuando él llega a esa situación, todos sabemos que el hijo pródigo recibe su herencia por anticipado de parte del Señor y se va al mundo y se la gasta en el pecado, ¿sí? Pero cuando se le acaba el dinero, empieza a vivir de una forma precaria, indigna. Empieza a tener hambre, empieza a tener humillación, hasta que se doblega su alma, hasta que su alma entiende que el mejor lugar para estar bien es estar con el Padre. Entonces, él decide regresar con el Padre. ¿Por qué? Porque su alma fue quebrantada. Su alma fue la que decidió, entendió y aceptó que solamente en el Padre se puede vivir bien. Esto no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas. Esto no quiere decir que vamos a estar exentos de preocupaciones, de dolor inclusive. Pero estando en el Señor, ya tenemos, Dios nos da esa capacidad, como lo hemos dicho, de levantarse, porque ya no estamos aferrados a nuestra forma de pensar, sino estamos aferrados a la palabra del Señor, a la fortaleza que Él nos da. El hijo pródigo nació en una cuna cristiana, obviamente, ¿verdad? Y aún así, hasta que no experimentó el quebranto, no hubo una convicción personal para estar en y con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto, por ejemplo, mis nietos, gracias a Dios, han nacido en cuna cristiana. A lo mejor tus nietos, a lo mejor tus hijos ya nacieron en cuna cristiana, es decir, los padres son cristianos. Sin embargo, para ellos también va a haber la necesidad de que en un momento dado, cuando ellos crezcan y que enfrenten al mundo y que vean lo que es el mundo y los deleites del mundo, hasta entonces, cuando lleguen a su quebranto, es cuando va a haber una verdadera convicción personal por decisión propia, no porque hayan nacido en familia cristiana, en cuna cristiana, no por eso ya tienen todo el camino como discípulos de Cristo, no. Todos es necesario, absolutamente todos, es necesario llegar al quebranto para esa convicción personal en Cristo Jesús. La conversión, el quebranto se da por la relación en Dios y no por enseñanza. Es decir, ahorita estamos recibiendo una
enseñanza importante, como todas, de parte del Señor, y nos está dando a entender el significado de quebranto, las características, las cualidades del quebranto, para nosotros saber si ya llegamos a ese punto o qué, ¿verdad? Pero no por esta enseñanza, ay, hoy en la noche me voy a quebrantar ante el Señor. No, no es así, no es por enseñanza, es por la relación que tiene uno con Dios. Vamos a ver el Salmo 34, versículos 17 al 22. Salmo 34, del 17 al 22. La palabra de Dios dice así: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Quiero hacer una pausa aquí. El Señor oye a los suyos cuando claman. El clamor es parte del quebranto. Si tú nunca le has clamado a Dios, entonces no has llegado al quebranto. El clamor no es solamente una oración. El clamor es hacerlo con todas tus emociones y declararle a Dios con tu voz, con tu mente y con tu cuerpo que le necesitas. Ese es el clamor. Entonces, fíjense, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Es decir, cuando nos quebrantamos, Él nos rescata de todo. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Qué hermosa e importante palabra. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Solamente así podemos llegar al quebranto. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma está destrozada. Solamente así podemos reconocer la necesidad de Dios. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Es decir, el quebranto te hace una persona íntegra en Cristo Jesús. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda, esta es una palabra mesiánica, la que acabo de leer en Salmo 34, 20. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ningún hueso fue quebrantado, fue quebrado de nuestro Señor. En fin, vamos a seguir. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos. Todo lo que leímos de tarea en Isaías 34, toda esa maldad, ese castigo, ¿a quién va a llegar? A los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Amén. El proceso de quebrantamiento es tan largo como tú lo decidas. Así es. Dios sabe cuánto va a durar el proceso de quebrantamiento, tu proceso. Dios lo sabe. Pero el que lo decide es uno. Hasta que aprendas y aceptes que Dios es la solución a todos tus problemas, a todas las cosas, y le dejes a Él actuar en tu vida para resolverla. Vuelvo a repetir. ¿Qué tan largo va a ser este quebrantamiento, este quebranto de tu alma? Hasta que aprendas y aceptes. Ahorita estamos aprendiendo. Pues hasta que aceptemos que Dios es la solución de todas las cosas, de todos nuestros problemas, de todas nuestras preocupaciones, de nuestras dolencias, de la enfermedad, de todo.
y que lo dejemos, fíjate, que nosotros le permitamos a Él, porque hay muchas personas que lo saben, pero siguen en sus fuerzas, siguen resolviendo sus problemas en sus fuerzas, mientras que uno siga en sus fuerzas, dándole la solución a los problemas en lo que nosotros pensamos, pues entonces vamos a seguir en ese proceso de quebrantamiento. Mientras que uno siga soportando una y otro problema y que lo sigamos escalando ahí como podemos para seguir viviendo, para seguir sobreviviendo, entonces seguiremos en ese proceso. O sea, el quebrantamiento es dejarle a Dios que Él actúe en nuestras vidas, es permitirle, aceptarle su voluntad, su soberanía, su sabiduría, todo lo que es Él en nuestras vidas. Bien, la segunda pregunta dice así. El sentirse quebrantado no necesariamente uno debe sentirse triste o reflexivo en todo, porque no es un sentimiento, ¿o sí? El quebrantamiento no es un sentimiento. Sin embargo, en ese momento puedes vivir y experimentar muchos sentimientos y emociones en ese proceso. Ahora, te voy a decir algo. En mí, el quebrantamiento sucedió en una noche. O sea, el quebrantamiento del alma no debe de ser largo. ¿Te quebrantas sí o no? ¿Rindes tu alma a Dios sí o no? ¿Le cedes tu vida a Dios para que Él actúe plenamente en tu vida sí o no? O sea, realmente es una decisión, el quebrantamiento es una decisión. Entonces, en este proceso de quebrantamiento que puede durar, no sé, 1, 2, 3 horas, toda una noche, no sé cuánto, sí puedes manifestar o presenciar o vivir tristeza, llanto, dolor, angustia, desesperación, culpa, coraje. ¿Pero por qué? Y también puedes vivir una reflexión profunda de tu vida. Es decir, en ese momento Dios te confronta con tu vida, con tu pecado, con tus decisiones erróneas, con todas las áreas de tu vida. Entonces, obviamente, si hay una confrontación en tu vida, entonces sí puedes vivir muchos sentimientos en ese momento. Precisamente por causa de esos sentimientos es que se quebranta el alma y se rinde al Señor. Pero después del quebranto, después del quebrantamiento, oh hermanos, hay una profunda y plena alegría. Hay un gozo, hay una liberación hermosa, hay un descanso, hay una liberación de todo lo que estábamos cargando, precisamente de todas esas emociones negativas, se descargan en ese momento, te las arranca el Señor en ese momento, se las entregas a Dios en ese momento. Entonces, después del quebrantamiento, la visión de la vida cambia. La visión para tu familia cambia. La visión para tu trabajo cambia. Por eso el quebrantamiento, a partir del quebrantamiento, empieza la verdadera conversión. Y nace una convicción de seguridad y confianza en Dios. Es decir, a partir de ahí ya no desconfías de Dios, porque ya viste lo sobrecapaz que es Él para resolver tus problemas. Nace un amor genuino, la necesidad de entregar, perdón, la necesidad de entregar sin reservas ese servicio a Dios. O sea, ya, sin esperar nada a cambio. Si le haces un favor a alguien, o sea, ya no vas a esperar nada a cambio, o sea, ya no.
O sea, cambia tu manera de pensar y es cuando Dios le da total sentido a tu vida. Se te aclara tu panorama, tu visión espiritual y entonces ya sabes lo que tienes que hacer espiritualmente hablando y tu vida adquiere ese sentido, ese propósito de Dios y como que toda la palabra que empiezas a leer a partir de ahí, lo voy a decir así, te empieza a caer el 20 de todo. Después del quebrantamiento, fíjate lo que voy a decir. Si después del quebrantamiento sigues experimentando ciertos problemas que los vamos a tener, desesperación, dolor, etcétera, es porque Dios se está formando en ti. A ver, apúntalo, por favor, en tu cuaderno. Si después de mi quebrantamiento sigo enfrentando, que vuelvo es un hecho que vamos a seguir enfrentando problemas, pero sigues con desesperación o sigues con problemas, es porque Dios se está formando en ti. Es decir, está formando su carácter en ti. Te está enseñando a pensar como Él piensa. Está forjando su fe en ti. Te está dando sabiduría. Te está capacitando para servirle y para que Él pueda manifestarse en tu vida. Es decir, para que Él pueda manifestar su sabiduría, su conocimiento, su discernimiento, su poder a través de ti. Bien, pregunta número 3. El cambio de actitud en que yo acepto la voluntad de mi Padre es fruto del quebrantamiento. Vuelvo a repetir la pregunta. El cambio de actitud en que yo acepto la voluntad de mi Padre es fruto del quebrantamiento. Algunos pastores piensan y enseñan que necesitamos someter nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad a Dios. O sea, someter. Hablan de un sometimiento voluntario. Sin embargo, hermanos, Dios en su palabra, luego lo vamos a ver esto un poquito más claro con nuestro Señor Jesucristo. No es cuestión de someternos a Dios, sino es simplemente aceptar lo que Él es en nuestras vidas, aceptarlo, nada más. Es decir, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. O sea, mis pensamientos no los voy a someter a sus pensamientos. Simplemente voy a aceptar como Él piensa y que sus pensamientos sean los míos. Y se acabó. Que su carácter sea mi carácter. Siempre estamos luchando con el carácter. En ese sentido, necesitamos no someternos, no someter mi carácter al de Cristo, sino aceptar que el carácter de Cristo se manifieste a través de mí. Solamente eso puede ser después del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento podemos entender esto y podemos esforzarnos en que Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas, pero mientras que nos esforcemos, pues no va a suceder. Eso lo hace Dios cuando tú le cedes plenamente tu vida. Que sus propósitos sean nuestros propósitos. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Es decir, yo no tengo que someter mi voluntad a la de Él. Simplemente aceptar que su voluntad sea mi voluntad. Antes del quebrantamiento, por la enseñanza, ya puede haber una predisposición para que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. A ver, vuelvo a repetir esto.
Antes del quebrantamiento podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios y por enseñanza podemos ya tener una predisposición de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero realmente hay una predisposición nada más. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Después del quebrantamiento, damos un salto gigante en este sentido y en todos los sentidos. Damos un salto muy grande en los pensamientos, en las emociones, en los propósitos, en la voluntad de Dios en nuestra vida. La pastora envió una enseñanza el día jueves 30 de julio al WhatsApp de El Maná y voy a leer lo que ella mandó. La forma en que manejas una experiencia en el desierto puede influir en la duración del tiempo de sequedad. Cuando Dios rescató a los hijos de Israel de Egipto, inmediatamente los llevó al desierto. No los estaba castigando, simplemente los estaba preparando para las batallas que se avecinaban, enseñándoles a confiar en Él. En lugar de confiar en Dios y someterse a su voluntad, los israelitas se rebelaron y se negaron a creer las promesas de Dios. Es decir, antes del quebranto, obviamente sí tenemos que someter nuestra voluntad a la de Cristo Jesús. Después del quebranto ya no hay que someter nada. Después del quebranto simplemente la voluntad de Dios es nuestra. Tiene que ser nuestra. Luego dice aquí, la ira del Señor ardió contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años. Para empezar, tenemos que diferenciar. Entrar al desierto no es lo mismo que el quebranto. Aquí lo vimos muy claramente. Cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón como esa solución, como único y suficiente Salvador, a partir de ese momento Dios nos acepta como sus hijos. De ahí nos rescata del pecado, nos rescata de Egipto, pues inmediatamente después nos somete al desierto. ¿Para qué nos somete al desierto? Para que le empecemos a ver quién es nuestro Dios. Dios hizo muchas maravillas, muchos milagros en el desierto, en el pueblo de Israel, así como en nuestras vidas. Cuando Dios nos somete en el desierto, Él empieza, a pesar de que estamos en un desierto, Él empieza a manifestarse en nuestras vidas y empieza a hacer grandes milagros en nuestra vida para enseñarnos a depender y confiar de Él. Sin embargo, llega el momento de nuestra decisión para confiar en Él, así como le pasó al pueblo de Israel, y le decimos que no. ¿Por qué el pueblo de Israel le dijo que no a Dios? Dios les abrió el mar, no una vez. Sí, una vez. Después lo hizo 2 veces, como segunda ocasión, pero ya fue fuera del desierto. Entonces, les abre el mar. Tienen hambre, les manda el maná. Se les antoja la carne, les envía codornices. Tienen sed, les envía agua, les ofrece, les da agua. Sus ropas no se les gastaban, su calzado no se gastaba. Les cubría el sol en la mañana y los protegía en la noche del frío intenso. Entonces Dios hizo grandes milagros. Pero cuando Él les pide hacer algo, entonces Él dice, no, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los tuvo que regresar al desierto? ¿Por qué? Porque sus corazones no fueron quebrantados. Ahora, puede ser que en algunos hermanos y hermanas, estando en el desierto, llegue el quebrantamiento. A mí me sucedió después del desierto. Esto no quiere decir que también a todos
va a llegar el quebrantamiento después de haber pasado el desierto. O sea, tampoco. No lo podemos dar por un hecho. Simplemente Dios, en su soberanía y en su sabiduría, puede someterte a ese quebrantamiento de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus propósitos en ti, de acuerdo a tu disposición, de acuerdo a tu alma. Entonces, en el quebrantamiento te cae el 20 de toda esta capacitación, es decir, de todo esto que pasaste en el desierto, llega el quebrantamiento y te das cuenta de por qué Dios hacía esto, por qué Dios hacía aquel otro en ti, en tu vida. Visualizas el propósito de Dios en tu vida y todo adquiere sentido. Ahora, el quebrantamiento puede surgir dentro y fuera del desierto. Ahora la pregunta es, ¿hubo quebrantamiento en nuestro Señor Jesucristo como hombre? Y no me estoy refiriendo ahorita cuando lo quebrantaron en la cruz. No me estoy refiriendo cuando Él empezó a recibir el castigo brutal por nuestros pecados. No, apartando un poquito su sacrificio, todo este proceso que Él vivió para darnos vida, ¿hubo en nuestro Señor Jesucristo un quebrantamiento como hombre? Esto lo vamos a ver primeramente Dios dentro de 8 días. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos, hermana. Y esta palabra es para ti, es para todos nosotros. Es para todo aquel que está escuchando este mensaje. Esta palabra está en Filipenses 2, del 7 al 11. Antes quiero decirte esto, cierra tus ojos. Una persona quebrantada deja de esconderse y deja de ocultarse de Dios. A partir de ahí entendemos que Dios nos conoce completamente, conoce lo que pensamos, conoce la intención de nuestro corazón. Así que ya no nos podemos esconder. Una persona quebrantada deja de pretender. Deja de pretender cosas materiales. Dios nos enseña a darle la importancia verdadera a lo que es importante, valga la redundancia. Y esto es Jesucristo. Jesucristo es lo único importante en nuestras vidas, porque sin Él no podemos hacer nada y no somos nada. Una persona quebrantada deja la apariencia, deja la falsedad, deja la mentira, pierde el miedo de exponerse de lo que Él es porque aceptamos que nos hace falta mucho para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, primero tenemos que reflexionar y tenemos que reconocer lo que somos, nuestras debilidades. Entonces, ya no tenemos por qué aparentar algo que no somos. Vamos a ser lo que somos, hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Todopoderoso, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Una persona quebrantada ya no trata de impresionar a los demás. Ya no tratamos de impresionar a la iglesia, ni al pastor, ni siquiera a Dios. Ya no.
Una persona quebrantada deja la felicidad a un lado. Sí, así es. Una persona quebrantada ya no busca su felicidad, sino que buscamos la felicidad de los demás. Buscamos el bienestar de los demás. Y sabemos que Jesucristo es la felicidad. Solamente Jesucristo nos puede decir y dirigir de qué es lo que podemos hacer para que nuestra familia esté bien. Solamente una persona quebrantada deja sus planes a un lado y se deja llevar por los planes de Dios. Filipenses 2 dice así: en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esta palabra se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros cedemos nuestros derechos, así como Jesucristo cedió sus derechos divinos, se quitó esa corona de rey para convertirse en un hombre como tú y yo somos, y vivió como hombre. Se humilló ante el Señor y se humilló ante nosotros en la cruz. Se quebrantó totalmente en cuerpo, alma y en espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de ese quebrantamiento, de ese sacrificio, Dios lo enalteció y lo puso por encima de todo nombre que se pueda nombrar. Así, hermano, hermana, si nosotros, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto, si nosotros nos humillamos como Jesucristo lo hizo, no quiero decir que nos sacrifiquemos como Jesucristo lo hizo. Simplemente que dejemos nuestros planes a un lado, que rindamos nuestro yo a los pies de Jesucristo, que le cedemos nuestros derechos a nuestro Dios y que con humildad aceptemos su dirección y su voluntad en nuestras vidas. Él nos honrará y nos reconocerá como hijos, como sus hijos, hasta el final. Muchas gracias, Dios hermoso, bendito Padre Celestial. Muchas gracias por esta gran y hermosa enseñanza que nos has dado el día de hoy, Padre. Muchas gracias porque ahí nuestra alma está entendiendo muchas cosas, Señor. Como la humildad crea y nos hace llegar tus bendiciones, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias personalmente porque hubo un momento en que tú me llevaste el quebranto, Padre, pero gracias a ese quebranto has cambiado mi vida. Antes del quebranto, Señor, hice cosas tremendas, errores tremendos. Viví en el pecado, Señor. Pero después del quebrantamiento, Padre, has cambiado mi vida. Has cambiado el sentido a mi vida, Dios. Y por eso estoy muy agradecido contigo, Padre, por lo que has hecho en mi familia, en toda mi familia, Dios. Muchas gracias, Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que todos mis hermanos y hermanas que no han vivido verdaderamente este quebrantamiento, Dios,
Yo sé que tú ya tienes un tiempo bien definido para todos ellos, Dios. Te pido, Señor, que los motives, que los exhortes a que lleguen a ese quebranto, Padre. A que se quebranten en todo su ser, para que sus vidas cambien, para que te puedas manifestar, Señor, a través de tu iglesia, para que puedas manifestar lo que tú eres, Señor, tu carácter hermoso, tus planes, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor, para que cuides y protejas a todos nuestros hijos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Lleva el quebrantamiento a nuestros hermanos, Padre, para que sea una iglesia fuerte, una iglesia fiel, una iglesia entregada a ti, Señor, una iglesia que verdaderamente, en donde tú seas nuestra vida, Dios, que ya no tengamos que ponerte en primer lugar, no, Señor, que tú seas nuestra vida siempre y para siempre, Señor, que todo lo que hagamos sea para tus propósitos, en tus propósitos, por ti, Jesús, para tu gloria, Señor. Porque también nos has enseñado, Dios, que dentro del quebrantamiento va la humildad, Dios. Hay hermanos, Padre, en donde te han servido en gran manera, Dios, y que finalmente se han desviado, se han apartado de tus principios, Dios. Te pido, Señor, que no pase con nosotros. Me refiero a mí, a mi esposa, a mis hijos y a tu iglesia, hermana, Padre, porque yo sé que a muchos de ellos, si es que a todos de ellos, Señor, a toda tu iglesia, los vas a usar para compartir tu palabra y para extender tu reino, Señor. Pero hoy sabemos que no debemos de llenarnos de vanidad, Señor, porque sabemos que tú eres el que haces todo, Jesús. Muchas gracias, Dios. Bendito seas, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre hermoso de Jesucristo, amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Espero que sus corazones estén como mi corazón, un corazón tranquilo, en paz, satisfecho, pleno, con, sin y a pesar de, como dicen nuestros apóstoles. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, después del quebrantamiento, tu corazón se sigue sintiendo bien, en paz, gozoso, feliz de que Cristo vive en ti. Vamos a honrar a nuestro Señor. Prepara tus diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que no te debemos nada, Dios, porque todo lo que haces, todo lo que nos das, no nos pides nada a cambio. Si diste tu vida por nosotros, Dios, ¿qué no estarás dispuesto a darnos cuando estamos en tus propósitos, Dios? La clave es estar en tus propósitos, Señor. Así que nuestras ofrendas y nuestros diezmos no es para pagarte nada, Señor. No es para que nos bendigas más. Porque cuando estamos en ti, Jesús, las bendiciones llegan solas. Tú nos cuidas y nos proteges y nos salvas del peligro, Señor. Ya nos lo has demostrado muchas veces a todos, Dios. Nuestros diezmos y ofrendas y nuestras ofrendas son para honrarte, Padre. Es un símbolo de que eres nuestro Rey, de que eres nuestro Dios,
de que eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro dador de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Recíbelas, Dios, santifícalas y multiplícalas si es necesario, Señor. Muchas gracias, Padre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues ya estamos en el mes de agosto. La situación sigue difícil. La pandemia aquí en México sigue pegando fuerte. Creo que todavía no es posible que nos reunamos en la iglesia, en ese lugar donde Dios nos ha dado para poder juntos alabarle y adorarle y escuchar su enseñanza. Todavía no es posible. Vamos a buscar la forma de reunirnos, obviamente con la bendición de Dios, obviamente con el permiso de Dios, porque como me dijo un hermano ayer, ya estamos ansiosos por reunirnos, por vernos. No nos podemos abrazar, no nos podemos saludar, pero cuando menos vernos y saludarnos así de lejitos, ¿verdad? Y platicar con las medidas de seguridad pertinentes. Vamos a estudiar cómo le podemos hacer, hermanos. Sin embargo, pues Dios está en nosotros, y si está en nosotros, a donde quiera que vayamos, Dios va en nosotros. Entonces, pues vamos a seguir adelante, hermanos. Que Cristo siga siendo nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento. Que Jesucristo sea nuestro todo. Creo que con la instrucción que nos ha dado Dios hoy, creo que ya entendemos más todos estas palabras, estas últimas palabras. Bueno, hermanos, pues estamos a su disposición. Dios les bendice, hermanos. Vamos a seguir disfrutando de lo que Dios nos da. Vamos a disfrutar ahorita de un rico almuerzo, de los ricos alimentos también de nuestra familia, pero sobre todo de la presencia de Jesucristo en nuestro hogar. Dios les bendice, hermanos. Muchas gracias y hasta pronto. Primeramente Dios, nos vemos en 8 días. Dios les bendice.